Namaste. Bueno, pues estamos dando un paseíto pedricero, bien rico, veraniego, por la sombra. También para que Cata oxigene y mueva a Valentín, que haga un poco de ejercicio. Valentín. Y venimos hablando de muchas cosas, venimos hablando del cielo, de la tierra, de muchas cosas. Y nos ha surgido, en un momento dado, pues la historia de Siddhartha de Hermann Hesse. No la historia de Siddhartha el Buda, sino de Hermann Hesse, ¿no? La historia del buscador por excelencia. Del buscador y de todas las tribulaciones con las que se encuentra el buscador. Entonces, bueno, nos haría compartir un poquito todas las, metáforas, las analogías y las cuestiones que nos plantea así, pues, esta obra tan clásica, tan mítica. Sobre todo yo diría que esta obra clásica lo que nos muestra es todas las tribulaciones de la búsqueda y finalmente, bueno, pues esos arquetipos universales dentro del proceso, que empiezan con un hambre desmesurada de Siddhartha, pues por respuestas y por encontrar, vamos a decir así, la realidad última. El camino nos plantea de primeras, también claro, Siddhartha es vamos a decir así, un sannyasin de la India. Entonces la India naturalmente nos presenta la primera vía es la vía de los sadhus, la vía del ascetismo. Y lo primero a lo que elige es irse, bueno, pues seguir esta senda del ascetismo, de la privación, de la renuncia. ¿Y qué se encuentra? Bueno, sí, cuando empieza el viaje, ¿no? Siddhartha primero pide la bendición de su padre, obviamente, para empezar el camino. Se encuentra con los ascetas errantes y ahí sí que es un camino donde la verdad se descubriría si eso, muchísima meditación, represión, ayuno, muchas prácticas, bueno, de aislamiento, ¿no? Del resto de la sociedad, que llevan a un gran sacrificio. Yo, al menos mi interpretación de esa época, era un gran sacrificio para que eso que estaba pulsando por ser encontrado aparezca. Una privación. Muy fuerte. Y por cierto, acompañada también de los charas, que los charas es el hachís que hay ahí en la India y que también estimula estados alterados de conciencia y demás. Privación, estados alterados de conciencia. Yo creo que al final lo que se busca es eso. Sí, yo ahí me planteo esa primera etapa del buscador, ¿no? Que sale en busca de algo. Y entonces encuentra algo definido, estructurado, sea lo que sea, dogmatizado muchas veces, y es como seguir un ABC, ¿no? Entonces, en ese sentido que hablábamos de privación o de represión, ¿no? Ahí hay muchas cosas que se confunden, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto pongo ya no en el otro, ¿no? Sino en el código estructurado lo que estoy buscando, ¿no? Sí, que acá ya parte de pensar que hay que creo que es una creencia también, hay un solo camino que hay que seguir para que todas las personas encuentren una verdad. Y creo que eso ya se empieza a ver después mientras vayamos avanzando en el libro, pero que claro, no hay un único camino a seguir y obviamente tampoco se puede pretender que un ABC, un 2 más 2, dé siempre 4, pero el viaje empieza ahí, el viaje empieza con tanto Siddhartha como Govinda pensando que si hacían todo eso que les decían que había que hacer, pues que la verdad iba a ser encontrada. Y en este caso, encontrar la verdad implica eso, renuncia con su inevitable patinazo a la represión, implica privación, implica cierto tipo incluso de mortificación, en el sentido de llevar al cuerpo a extremos, pues eso, para generar estados alterados y demás. Y efectivamente, ¿cuál es el resultado? Pues en este caso para Siddhartha, pues se da cuenta de que eso no le revela esa verdad que busca, sin más. Eso le conduce a un estado incluso al límite de poner en peligro su vida. Entonces, finalmente, llegar a esos extremos por la vía de la mortificación, pues para él, su conclusión es que no le hace florecer la conciencia ni la vida en sí mismo, sino que al revés, hace perderla y hace perder incluso también la alegría, claro. la chispa divina. En fin, aparecen con una energía mortecina, vamos a decirlo así, y que le lleva literalmente al límite de la muerte, igual que le llevó en la literatura clásica a Buda, pues también al punto extremo, ¿no? Así que bueno, de ahí se da cuenta Siddhartha que eso no va por ahí. Govinda, por cierto, que es su compañero, y él es pues ese perfil también del seguidor, ¿no? Uno es el buscador y otro también el seguidor. Bueno, vamos a ver qué se me propone, y Govinda sigue a Siddhartha. Se oye hablar de un tal Buda,
Este sí sería el Siddhartha original, el Sí. Siddhartha Gautama. Se oye hablar del Buda, van a ver a Buda, están con Buda, ¿y qué pasa con Buda? Cuando se encuentran con Buda, ¿qué pasa con Buda? ¿Qué le pasa a Siddhartha y a Govinda con Buda? Y ahí creo que se empiezan a bifurcar los caminos, ¿no? Porque por un lado Govinda enseguida queda fascinado y de hecho como Govinda creo que es el arquetipo del seguidor, enseguida ve claro que se quiere quedar ahí a seguir las enseñanzas del Buda, y a Siddhartha sí que lo ve, creo que es una escena, ¿no?, del libro, que lo ve pasar por un bosque caminando y ve y puede sentir la pureza, la sabiduría que hay en ese hombre, pero también ve que por ahí no va su camino. Ve que su arquetipo no es el del seguidor y que ya venía un poco también de seguir un camino que le proponían como una especie de doctrina para llegar a algún lado. Entonces al menos Siddhartha le pasa de que sí que ve en él esa coherencia y esa verdad y esa belleza, pero dice, este no es mi camino seguir estas enseñanzas. Y ahí es donde se separan, ¿no?, los caminos de Govinda y Siddhartha, que creo que es muy representativo también y que empieza a hablar de dónde ponemos la responsabilidad de nuestra propia búsqueda también. La seguimos poniendo venga, voy a encontrar otro maestro que me diga cómo hay que hacerlo, y otro maestro, por más de que esos maestros realmente hayan vivido un camino y sean muy coherentes, hay una parte donde también tenemos que matar al maestro, entre comillas. Entonces creo que ahí se da esa separación. De hecho, diría que efectivamente lo que más muestra esta obra es precisamente esto que estás diciendo. Como decía Krishnamurti, la verdad es una tierra sin caminos. Y el buscador finalmente, claro, se nos ofrecen caminos, pero son caminos que han hollado otras personas que a ellos les han valido su propia realización. De hecho, al final, los grandes fundadores siguen su propio instinto espiritual, llegan a esa revelación, la comparten y ahí surgen pues lo que son las escuelas, la tradición espiritual y los seguidores discípulos. Claro, pero vienen de seguir su propio camino. Claro, exactamente. Y lo que plantea esta historia de Siddhartha es exactamente eso. Siddhartha tiene un espíritu de mucho instinto espiritual, de decir, oye, efectivamente se encuentra Buda, reconoce esa verdad, le declara su amor espiritual, pero dice, pero tengo que seguir mi camino. Y Buda le dice, pues claro que sí. Pues claro que sí, bendiciones, haz tu camino. Creo que le regala una flor o no sé, algo le regala. En fin, le da su bendición, porque le comprende perfectamente. Así que bueno, esta es yo diría lo que está detrás de todo, ¿no? Al final esa singularidad en la búsqueda, o por lo menos lo que trata de resaltar esta búsqueda de Siddhartha. Venga, le deja a Buda y sigue su camino. Mira, yo creo que hay una fase ahí de la historia que él sigue su camino y va, pues eso, de un errante, va por aquí, por allá, ya con mucha más soltura, porque también se ha aliviado un poco del ascetismo, de la búsqueda, también ha recibido la bendición de Buda. Y yo creo que en esa etapa él narra que está súper, no sé, que está muy, muy, muy abierto, muy dichoso, muy contento con el camino que está haciendo. Tiene también en algún momento alguna catarsis, no me acuerdo muy bien qué le sucede, pero bueno, el caso es que acaba en una ciudad, que es lo que representa la vuelta al mercado o vuelve al mundo. Y en esa ciudad pues se va a encontrar también con lo que el budismo llama, por así decirlo, los tres venenos mentales, o las tres cosas que nos pueden atrapar hacia la densidad de la materia, la densidad de los instintos, la densidad de las pulsiones sensuales, en fin, todo esto. Y lo primero que se encuentra es a Kamala, que la ve pasar en un carro lujoso, a Kamala, que es una especie de, ¿cómo se llama? Como una geisha de... Sí, una amante universal. Sí, la maestra de las artes amatorias, allí en esa región, que atrae a los grandes mercaderes. A ver, en el fondo es una prostituta, pero una prostituta de la élite, vamos a decir así, una mujer como muy refinada, una mujer con eso, que maneja todas las artes amatorias. Y Buda, Siddhartha, según la ve, ¡pum!, se queda prendido. Prendido no, se queda prendado. ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿Qué nos sugiere esta historia de cómo Buda de repente se ve casi hipnotizado, seducido, arrastrado a un abismo de sensualidad, guión lujuria? ¿Qué pasa ahí con esta historia? ¿Qué nos muestra? Bueno, ahí primero es nos empieza a mostrar la parte terrenal, ¿no? Al final Siddhartha creo que se fue muy, muy joven a empezar este camino y es verdad que nunca vivió la tierra con todos sus... tanto sus placeres como sus codicias. Entonces creo que toda la parte donde Siddhartha está en la ciudad representa al final eso, que por más búsqueda que haya, en algún momento necesitamos tomar contacto con la tierra y cuanto más represión hayamos tenido,
pues quizás más exagerado va a ser el contacto con la tierra, porque me va a llevar a lugares que como no conozco, como nunca los había vivido, pues los lleva todo con un punto exagerado. Entonces empieza un vínculo con Kamala, también empieza a conseguir un trabajo, ese trabajo que ahí es donde dice la mítica frase de, bueno, ¿y tú qué? Que el comerciante dice, ¿y tú qué sabes hacer? Y él le dice, yo sé esperar, yo sé ayunar y yo sé meditar. Es todo lo que se dice. ¿Y eso para qué vale? Pues ahí sí que le valió para mucho y hizo crecer mucho el comercio y demás, pero enseguida, claro, una vez que eso empezó a crecer, empezó a entrar en lo que podríamos decir la codicia. Empezó hasta con el vínculo con Kamala y empezó también a apostar y creo que también empezó no sé si tomaba mucho alcohol, bueno, el juego, como que todo lo terrenal lo invadió de manera exagerada, porque también venía de una búsqueda, entre comillas, vamos a llamarle exagerada, de represión, que obviamente eso necesita irse a su contrario para buscar un intermedio. Entonces, para mí representa eso, como cuando hay mucha represión, lo otro me va a tomar muy exagerado también. Sí, ahí se ve una vez más cómo si nos si nos balanceamos mucho hacia un lado, al final la propia vida, los equilibrios de la propia vida se encargan de llevarte hacia el otro, ¿no? Entonces, a lo mejor venía Siddhartha de ese ascetismo, o de esas artes más de cielo, ¿no? y de dominarlas y sentirse cómodo ahí, obviando lo terrenal. Y efectivamente, pues el reconocimiento de la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas veces tiene que ser a través de eso, ¿no? A través del fango, a través del barro, a través de ese sufrimiento que todo eso denso terrenal, pues muchas veces nos lleva, ¿no? Pues yo diría que este es el punto, ¿no? Como ese pendular, al final, si te vas a un extremo te vas a ir al otro. La tierra le presenta también, en términos tradicionales, esos tres venenos de la sensualidad y la lujuria que le hacen caer, le hacen enloquecer prácticamente. También con Kamala hay una historia súper bonita que también ella le propone, ¿no? Como decir, oye, yo te voy a dar mi amor, pero también te lo tienes que ganar. Por eso también se hace comerciante, ahí entra también en toda esta parte de la codicia, como poco a poco, que esto es una historia muy interesante, como él efectivamente plantea esos tres grandes valores del ayuno, de la meditación y de la espera, como que eso es descartado por los grandes mercaderes, pero que finalmente le lleva al éxito, porque efectivamente ahí hay mucha sabiduría, las artes místicas también se reflejan en la tierra, y efectivamente luego eso también le lleva al extremo incluso del resentimiento, del odio, cae en lo más bajo, cae en la tierra al nivel más bajo. Podemos ver como al final de estar súper enchufado se desconecta completamente, que eso es lo que nos refleja, ¿no? El camino de Siddhartha, se desconecta, entra en barrena, la tierra le lleva al lugar más oscuro, hasta que de repente lo vuelve a romper todo, colapsa todo, otra vez vuelve a empezar, sale del poblado. Bueno, por cierto, tiene un hijo con Kamala. Kamala muere en el parto. No muere en el parto, muere más adelante, efectivamente, muere más adelante. Pero bueno, el hijo también lo que representa al final, cuando él sale del poblado y renuncia a todo, pero claro, se tiene que llevar a su hijo porque es su responsabilidad como padre. Pero el hijo está en otra cosa, el hijo está en otro mundo, porque Siddhartha sigue siendo un monje errante. De hecho, se va allí al río, encuentra a Vasudeva, que ahí es donde se va a quedar el resto de su vida, y el hijo dice, yo aquí no me quedo, papá, esto es un infierno. Es más, el hijo le culpa y le odia al padre por ser como es, y por haber a lo mejor permitido también que su madre muriera, en fin, por lo que sea, el hijo le desprecia. Y ahí también confronta ese último dolor, esa última prueba, entre comillas, de terrenal, del vínculo paternal, y cómo tiene que renunciar hasta ese vínculo, que es a lo mejor el más básico a nivel de naturaleza, y permitir que su hijo se vuelva a la ciudad y desprenderse de él. Incluso Vasudeva, pues también se lo dice, ¿no? Que hay que aprender a soltar lo que más apego nos causa, ¿no? Bueno, simbólicamente habla de eso, de lo que más apego nos puede causar, hasta eso lo tienes que soltar. Este regreso, cuando Siddhartha sale de ya de su colapso en la tierra, en el mercado, regresa, se encuentra a Vasudeva en el río, y ahí por lo visto ahí se queda su vida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el río? ¿Por qué encuentra ahí su gran, como él dice, a su maestro, que es el río realmente? Que eso es interesante, porque para mí primero con lo que traía de la ciudad,
ese es como es el aprendizaje, ¿no? Que también para llegar dentro de la búsqueda también hay que pasar eso por lo terrenal y también hay que pasar por ver las cosas que nos generan adicción, o sea, creo que le llaman los 3 venenos, pero no porque no haya que transitarlos. O sea, no es que de enseguida hay que rechazarlos, porque si empezamos a rechazar algo que ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos lo que estamos rechazando. Entonces yo veo súper importante que él haya tenido esa experiencia terrenal para seguir al próximo paso, que al final es lo que le va dando realmente la sabiduría de la búsqueda. Entonces, efectivamente, se encuentra con el barquero, con Vasudeva, que él simplemente vive al costado del río, cruzando gente de un lado para otro, ¿no? En su barca, y él, ante cualquier pregunta que tenía Siddhartha, él le decía, aprende a escuchar al río, y al fluir del río. Entonces lo sentaba a Siddhartha y le decía, ¿qué te dice? Y al principio Siddhartha decía, como, no me dice nada, es un río. Y como, claro, con el tiempo realmente empieza a escuchar lo que el río tiene para decir, como metáfora de lo que la vida tiene para decir. Ese agua que estaba pasando por ahí, que nunca es el mismo agua y nunca la misma persona la que se baña en ella. Creo que esa es la metáfora un poco de escuchar al río, decir, bueno, dejarme fluir por la vida misma desde un lugar de escucha, de sentarme al costado a observar, no a estar yendo con la corriente todo el tiempo, pegándome con las piedras. Entonces es interesante todo el tiempo que pasa con el barquero, que finalmente fallece y él decide quedarse ahí. Pero creo que esa es un poco la metáfora y un poco el cierre del círculo de su vida, de decir, bueno, todo esto lo hice para volver quizás a este mismo lado, pero desde otro lado. Y hay otro punto ahí también, que yo creo que es el del servicio. Porque al final a lo que se dedica es a cruzar gente humilde que tiene que cruzar de una orilla a la otra del río. Y él lo hace de manera, o sea, un servicio humilde, desinteresado, o sea, no es nada pretencioso. De alguna manera también está en el mercado, en el sentido de que está en la tierra, haciendo un servicio terrenal a la gente, que es cruzarla el río. Y en eso se siente colmado. En escuchar, sentir al río, en hacer su pequeño servicio, bueno, pequeño, gran servicio, y en disfrutar de lo que el río le dice día a día, que es el fluir de la vida, el fluir del momento. Y luego, por cierto, finalmente un día al que le toca cruzar al río es a Govinda, a su antiguo amigo, a su antiguo que se quedó con Buda, y ahí se cierra también el círculo, ¿no? Y se encuentra Govinda. Es una de las moralejas de esta enseñanza, que es al final, pues bueno, Govinda sigue buscando. Sigue con el mismo semblante, sigue con el mismo... Sí. Sigue siguiendo una enseñanza, otra, y finalmente se encuentra con Siddhartha, que de primera no le reconoce porque han pasado, no sé, 40 años, no sé cuántos años han pasado, están ya ancianos los dos, y al final pues reconoce que ha estado dando vueltas en círculo, y también reconoce, por lo que sea, en Siddhartha esa sencillez, lo que sea que reconozca, que se queda con él. Se va a quedar con él y ahí se quedan simplemente a seguir escuchando el río y haciendo su pequeño servicio. Entonces, en definitiva, venga, ¿qué nos dice cada uno toda esta historia? Venga, ¿a ti qué te dice, Rubén? Toda esta historia. A ver, a mí me gustaría rescatar, o lo que me viene es que ni las cuestiones celestiales que se señalan, como la salvación, el descanso, la paz, la belleza, la bondad, el amor, ni las cuestiones de los infiernos, que se pueden señalar también, ¿no? Que nos llevan a caer ahí en lo más profundo, como lo que hablábamos, ¿no? La codicia o o sea, al final me lleva a que ni una cosa ni la otra sin mí. Entonces, que de alguna manera todo lo he de pasar por mí, y que ahí hay un pulso que con una mirada honesta te permite sentir si se está realizando eso que buscas en ti. Entonces, bueno, también hoy en día, ¿no? Que vivimos en tiempos en los que todo se señala, todo se etiqueta como productos salvadores, como esto es lo que te va a curar, lo que te va a sanar, o al revés, esto es lo que te envenena, lo que te enferma, lo que te... bueno, pues hacer un análisis honesto y profundo de, bueno, más allá de lo que se dice de ello, qué es lo que sucede en mí, ¿no? Entonces, a mí me lleva un poquito ahí a ese pulso que está ahí, y que tal vez sea el que nos lleva a buscar, y probablemente sabe cuándo puedes estar en paz. Sí, a mí me trae... No, para mí este libro me hizo entender a mí mucho la diferencia entre represión y renuncia en un camino de búsqueda espiritual, o de búsqueda, que
al final para mí Govinda representa un poco la represión, vive de alguna manera toda su vida reprimiendo y sus impulsos y siguiendo a otros maestros, y en 40, 50 años de búsqueda está en el mismo lado casi que el que empezó, y ahí se lo vuelve a encontrar a Siddhartha. Y creo que Siddhartha hizo un camino más que empezó como represión, pero que terminó siendo un camino de renuncia, porque finalmente, a través de haber vivido todos los ámbitos de experiencia y las experiencias vividas, simplemente renuncia a todo eso, pero desde un lado muy diferente a lo que es reprimir, que no es reprimir. Reprimir es reprimir impulsos que están realmente latiendo y que no los dejo salir, y renunciar es simplemente observar lo que le pasó con el hijo, lo que pasó con Kamala, lo que le pasó con la ciudad, decir, todo esto ya está experimentado, pero sé que para un camino, para encontrar tranquilidad, para encontrar bienestar y para encontrar dicha, no me viene bien, y simplemente renuncio y suelto, y desde la simpleza de la vida y desde escuchar el río, encuentro en esta simpleza, encuentro todo eso que estuve buscando toda la vida, que es lo que representa el barquero. El barquero es como que, sin búsqueda espiritual alguna, es como que estuvo ahí, que eso pasa mucho también, que a veces nos cruzamos con personas que naturalmente están en ese camino sin haber hecho toda una búsqueda, porque les es simplemente innato, y esa es la profesión del barquero. Les es innato, les es natural, que hay que escuchar al río, que hay que estar al servicio, y es una persona que vive sumamente tranquila. Entonces, creo que eso, la diferencia entre renuncia y represión, creo que es para mí de los aprendizajes de la historia. Bueno, pues todo esto, y en definitiva, es la historia de la búsqueda, la historia del buscador espiritual, y de alguna manera también se señala hacia, pues eso, que la verdad es una tierra sin caminos. Yo creo que es lo que, en general, Germán Hesse, en sus obras de Demian, el Lobo Estepario, además, el Juego de Avalorios o Siddhartha, habla siempre de la búsqueda desde el propio corazón, vamos a decirlo así. Claro que escuchamos referencias, claro que escuchamos a los budas, a los maestros por aquí y por allá, pero finalmente cada uno tiene como una propia singularidad, un propio instinto espiritual, y la verdad se le va a ofrecer según sea su propia forma y su propia sensibilidad. Entonces, bueno, yo diría que estas obras nos señalan hacia eso, y por eso también nos resonaron tanto en su día. Germán Hesse también apareció en Occidente trayendo toda esta información en términos más digeribles para la mente occidental, pero caló mucho en la mente colectiva, o sea, porque también hay como un anhelo de trascendencia humano innato, y en Occidente, efectivamente, aunque hayamos caído en una cultura muy materialista, ese anhelo no se puede sofocar. Entonces aparece un Siddhartha y nos toca ese anhelo de búsqueda, ese anhelo de al final de revelar esas verdades profundas, ¿no? Y como digo, para mí lo relevante, aparte de todo esto que está ahí, porque es toda la historia, toda la trama, que parece muy simple, pero tiene muchos detalles, sí. Efectivamente al final nos viene a decir eso: la verdad es una tierra sin caminos, y el buscador tiene que andar su propio camino. Así que, pues nada, otro día seguimos desgranando otras obras, claro, ¿no? A seguir el propio camino. Muy bien, pues nada, seguimos caminando. Namaste. Mira tú, Siddhartha, yo venir hoy.